El pasado mes de mayo del año 2020, el Papa Francisco invita a todas las instituciones de educación a firmar el Pacto Educativo Global, el cual pretende eliminar cualquier tipo de estructura de conflicto y división entre los países y proponer una cultura del encuentro, una cultura de la acogida, una cultura de la fraternidad muy bien trabajada por él en la última encíclica Fratelli Tutti. La Congregación para la Educación Católica acoge este llamado del Papa Francisco y celebra el 15 de octubre la gran apertura a este pacto educativo, del cual pretende educar en la justicia, en la paz, en la reconciliación entre todos los seres humanos. El Minuto de Dios, a través de sus instituciones de educación superior, de Uniminuto en este caso, y de la Corporación Educativa Minuto de Dios, que son los colegios, se unen para celebrar este gran acontecimiento. No queremos dejarlo pasar por alto. Queremos que todos nosotros nos preparemos para que podamos entender y acoger que los grandes valores del ser humano o el valor del ser humano es lo que hay que recuperar y lo que hay que dignificar. El ser humano en relación con Dios, el ser humano en relación consigo mismo, el ser humano en relación con los demás, el ser humano en relación con la casa común. Es por ello que con estas palabras damos apertura a este encuentro de preparación al Pacto Educativo Global, dándole la palabra a nuestro rector general, Padre Harold Castilla de Vos. En estos días hemos escuchado mucho hablar de lo que significa el Pacto Global por la Educación, en la persona del Papa Francisco, de manera especial pensando él y compartiendo con nosotros una preocupación de cómo la educación es un factor importante, un camino muy significativo para lograr un nuevo modelo cultural, un nuevo modelo de desarrollo. Así nos lo indica claramente en el último documento, la Fratelli Tutti, Hermanos Todos. Pero de manera especial, desde hace ya algunos meses atrás ha venido invitándonos a que la educación de verdad sea un tema que todos nosotros le pongamos la máxima atención. No podemos lograr un desarrollo de un mundo distinto, no podemos hacer efectiva esta apuesta por un modelo cultural diferente si realmente la educación no se convierte para nosotros en el reto más significativo. Y quiero invitarlos a todos en Uniminuto a que pensemos en esta dimensión de construir. Y ese pacto global por la educación, el Papa Francisco lo define como esa integración entre conocimiento, entre lo que significa los sentimientos y el hacer, las acciones, donde todos, absolutamente todos, estamos invitados a poner, como decimos muy coloquialmente, nuestro granito de arena. Un pacto de la familia, un pacto de la sociedad, un pacto del sector público, del sector privado, de todas las agencias nacionales, internacionales, una apuesta grande por educar, pero educar integralmente, educar para ser un ser humano nuevo, distinto, y una sociedad nueva, distinta, como lo ha llamado él, un nuevo modelo cultural, un nuevo modelo de desarrollo. Ahí está la apuesta. Qué bueno que podamos participar en este evento y que las reflexiones, todo lo que significará seguramente el encuentro, ayude a que esta institución Uniminuto, que desde siempre, en el marco de sus principios, de sus valores y por supuesto desde la persona del Padre Rafael García Herreros y toda la obra Minuto de Dios, ha creído siempre que la educación es un factor de desarrollo humano y social integral, un factor que forma talento humano, personas, el ser, desde el punto de vista humanista, pero también colabora y proporciona conocimiento al desarrollo de la sociedad. Así que a participar con gran entusiasmo y a proponer en esas mesas, en esas reflexiones, las mejores ideas para que sigamos construyendo esta apuesta por la educación. La obra del Minuto de Dios, obra fundada por el Padre Rafael García Herreros, ha trabajado por más de 60 años en los procesos de reconciliación, de justicia social y de paz. Es por eso que el Pacto Educativo Global legitima cada vez más la misión que el Minuto de Dios tiene en la sociedad colombiana. Dignificar al ser humano es la gran apuesta. Entrar en la cultura humana es nuestra gran apuesta. Promover al ser humano en todas sus condiciones es nuestra gran apuesta.
Es por ello que le damos apertura a las palabras del padre Camilo Bernal Haddad, provincial de los eudistas de la provincia del Minuto de Dios. El Pacto Global de la Educación que ha lanzado el Papa Francisco es realmente un hito histórico que debe comprometernos a todos en la Iglesia. El Papa San Pablo VI dijo que la Iglesia es experta en la humanidad. Y al ser experta en humanidad la Iglesia, ella debe centrarse en cómo animar, motivar y conducir a toda la humanidad en todos los asuntos educativos, todo lo que tiene que ver con cimentar las bases de una nueva civilización, la civilización del amor. Y en el Minuto de Dios hemos acogido la encíclica del Papa Francisco, Todos hermanos, Fratelli Tutti. Y esa encíclica nos recuerda a todos que debemos trabajar por una nueva humanidad, una humanidad centrada en el respeto al hombre, en la dignidad al hombre, en la solidaridad, en todo lo que implica el desarrollo integral sostenible de la persona, de la comunidad o de los territorios. Esa es la misión del Minuto de Dios. Por eso unirnos como Minuto de Dios y como provincia eudista Minuto de Dios a este pacto global de la educación es realmente una exigencia y un desafío. Tendremos a 7 eudistas de esta provincia, 4 de la universidad y 3 de los colegios, participando del 12 al 14 de noviembre en el Pacto Global de la Educación que lanzó el Papa Francisco. Será una manera de unirnos, de integrarnos, de adherirnos a este pacto y de saber que como Minuto de Dios tenemos que construir las bases y los cimientos para una educación hacia el futuro. Una educación centrada en los valores, una educación centrada en los principios, una educación centrada en la verdad, en la solidaridad, en la fraternidad, en la equidad, en la inclusión, en el acercamiento a los pobres y en el uso de todos los medios y tecnologías que Dios nos ha dado para poder ayudar a los que están descartados, a los que están en la periferia. Y por eso nos sentimos tan motivados y comprometidos con este pacto global por la educación. Para nosotros, en la provincia Minuto de Dios y en el Minuto de Dios en su conjunto, es una verdadera alegría poder participar y poder contar con 7 hermanos que se harán presentes en este magnífico evento. Preparar el corazón y preparar la mente también es una forma de poder entender este gran acontecimiento del Pacto Educativo Global. Es por ello que a modo de formación hemos querido invitar a 2 grandes conferencistas. Por un lado, Monseñor Francisco Niño, director del Departamento de Educación y Cultura para la Conferencia Episcopal Colombiana. Y por otro lado, la doctora Carolina Tobar, vicerrectora académica de la Rectoría Cundinamarca, de Uniminuto. Es por eso que cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de poder descubrir a la luz de estos 2 grandes conferencistas unas pistas y unos puntos que nos ayudarán a nuestro discernimiento y a la preparación del Pacto Educativo Global. Muy buenos días para todos. Me siento muy honrado por esta invitación que me hace la Universidad Minuto de Dios para compartir con toda la comunidad una reflexión sobre el proyecto evangelizador que ha lanzado el Papa Francisco en lo que se denomina el Pacto Educativo Global. Me alegra estar con ustedes, me alegra haber podido aceptar esta invitación y me alegra poder sembrar en el corazón de todos una inquietud porque este proyecto nos compromete a todos. El pasado 15 de octubre el Papa Francisco lanzó un texto muy sencillo pero muy comprometedor. Y quisiera desarrollar esta reflexión en 7 breves puntos que van a expresar cómo el Pacto Educativo Global en realidad es un proyecto evangelizador. Por eso he denominado esta pequeña ponencia el Pacto Educativo Global, Génesis y Horizonte de un proyecto evangelizador. El primer elemento que quiero resaltar es que el Papa Francisco, antes de ser cardenal y arzobispo de Buenos Aires,
es un sacerdote jesuita, es miembro de la Compañía de Jesús, es miembro de un instituto religioso que sigue las enseñanzas de San Ignacio de Loyola, cuyo escrito y cuyo fundamento más importante es un texto que ha marcado la vida de muchísimas personas y comunidades, que es el que se llama los ejercicios espirituales. San Ignacio de Loyola plantea en los ejercicios espirituales un camino para que todos los creyentes organicemos la vida, es decir, sepamos discernir lo que está bien en nuestra vida de aquellos afectos desordenados que nos van desequilibrando en el camino de nuestra existencia. Y ese elemento de discernimiento es fundamental en la dinámica pedagógica. Por eso la Compañía de Jesús ha desarrollado todo un conjunto de reflexiones en torno a lo que se denomina la pedagogía ignaciana. La pedagogía ignaciana es, por tanto, ese camino que se propone, que proponen los jesuitas, que proponen las instituciones jesuitas, para ordenar la vida, para ordenar el camino pedagógico en todas las instancias. Y ustedes saben que los jesuitas son maestros en el arte de la educación. Entonces el Papa Francisco, a lo largo de toda su existencia, ha venido realizando este ejercicio de discernimiento. Y pienso que en este momento de la madurez de su vida, plantea el Pacto Educativo Global como un camino para que como sociedad nosotros podamos discernir, no solo los maestros, ni los directivos de las instituciones, sino todos los miembros de la sociedad, aquello que Dios nos está pidiendo en este momento para formar y forjar las futuras generaciones. El segundo punto que me parece importante resaltar es que sorpresivamente, estoy seguro, para él como religioso, muy joven fue elegido y nombrado como provincial de la Compañía de Jesús en Argentina. Y esto implicó tomar distancia de las obras. Uno en la vida, cuando está muy metido en las cosas, no tiene la perspectiva necesaria para comprender el contexto global. Yo me acuerdo que mi profesor de Sagrada Escritura, en mi primera clase, Monseñor Roberto Espina, nos pidió, en mi primera clase de Sagrada Escritura nos pidió que abriéramos la Biblia donde quisiéramos y que la pegáramos a nuestras narices, y nos preguntó, ¿y qué ven ahí? Nada, uno no ve nada, porque cuando uno está tan cerca de las realidades pierde la capacidad de observar. Para poder uno comprender la realidad, uno necesita alejarse y tomar distancia. Y cuando uno mira el texto en la distancia, uno empieza a descubrir, es un texto de la Biblia, el profeta Isaías, el capítulo 50, y empieza uno a entender muchas realidades que cuando está pegado de narices no lo ve. La responsabilidad del padre Bergoglio al asumir las riendas de la Compañía de Jesús en Argentina fue muy grande y no exenta de conflictos. Pero en las crisis se forjan las personas que son capaces de acompañar procesos de transformación. Y eso fue lo que sucedió con el padre Bergoglio, que en el campo educativo tuvo que tomar distancia también de las instituciones educativas para preguntarse si esa pedagogía ignaciana, si esas instituciones educativas, si en Argentina los jesuitas estaban respondiendo al querer de Dios para ese momento de la historia. Y este es un segundo punto fundamental. Como provincial, el padre Bergoglio aprendió a profundizar en ese ejercicio de discernimiento en el que como jesuita era un maestro. Podríamos decir que desde una perspectiva humana no le fue bien al padre Bergoglio como provincial. El momento histórico de la década de los 70 era muy difícil, hubo
muchos problemas, la situación política de Argentina, la vida de la iglesia posconciliar. Le tocó muy duro al padre Bergoglio y terminó casi que podríamos decir exiliado. Pero como los proyectos de Dios son distintos de los proyectos de los hombres, terminó por ese designio divino siendo obispo auxiliar de Monseñor Corrachino en Buenos Aires y posteriormente, también sorpresivamente, siendo elegido arzobispo de Buenos Aires. Metrópoli compleja, difícil, en una situación política, como les decía, muy complicada, pero decía mi papá, a golpes de martillo se forja un hermoso cáliz, mijo. Y en este proceso, como obispo y como arzobispo y luego como cardenal, sin duda una de las preocupaciones fundamentales de Monseñor Bergoglio fue la educación. En la conferencia episcopal editamos el año pasado un texto muy hermoso que se llama Hacia un pacto global educativo, en el cual se recogen las homilías y los mensajes que Monseñor Bergoglio, como arzobispo de Buenos Aires, dirigía cada año con motivo del Día del Educador y con motivo de la jornada especial sobre la educación. Son cerca de 20 mensajes maravillosos, donde el arzobispo Bergoglio manifiesta una claridad, una intuición, una preocupación por lo que está sucediendo en el campo educativo, porque se deduce, cada vez está más convencido de que la educación es la verdadera herramienta de transformación de la sociedad. Es decir, un pueblo sin educación no es capaz de producir líderes, un pueblo sin líderes no es capaz de generar las transformaciones necesarias, y un pueblo que no genera las transformaciones necesarias está sometido al vaivén de los poderosos o de otras realidades. Pero la educación es la clave, y el arzobispo de Buenos Aires en estos textos manifiesta unas intuiciones maravillosas en el campo educativo, y eso es lo que va a fructificar en su propuesta de pacto educativo global. Todos estos elementos van confluyendo como en un proyecto que el cardenal Bergoglio va concretando al final de su gobierno en Buenos Aires, que aunque se estructurará posteriormente como una fundación pontificia, tiene su semilla en estos últimos años de su gobierno como arzobispo de Buenos Aires y se llama Scholas Ocurrentes. Esta iniciativa, básicamente, esta iniciativa se conjuga con otra idea que ha venido madurando y que después en su pontificado insistirá una y otra vez, que es la cultura del encuentro. La cultura del encuentro consiste en la necesidad, en el imperativo, podríamos decir en palabras kantianas, de que unamos esfuerzos, de que nos sentemos a dialogar, de que pongamos en común todos nuestros propósitos, nuestras posibilidades, nuestros recursos, y esto en el campo de la educación. Entonces, Scholas Ocurrentes busca que las instituciones educativas se comuniquen, que las experiencias exitosas se multipliquen, que los recursos se pongan en común, que todas las iniciativas que desde la escuela surgen para la transformación de la realidad social se estructuren para que no sea solamente una experiencia, sino que sean muchos elementos los que desde el campo educativo ayuden a transformar la realidad. Así va vinculando numerosas personas exitosas, va consiguiendo recursos, que Messi, una cantidad de gente, y se va estructurando esta propuesta que en últimas busca que nos sentemos y que nos sintamos corresponsables del futuro, de la formación de las nuevas generaciones. Hace poco más de un año, el 12 de septiembre
2019, el Papa lanzó un mensaje que sorprendió a muchos. Y en él convocaba a toda la humanidad y a toda la ciudad, a todo el mundo a firmar un pacto educativo global. Y en este mensaje, que es muy breve, ustedes lo pueden consultar en internet, del 12 de septiembre, el mensaje para el lanzamiento del Pacto Educativo Global, el Papa plantea un cambio de paradigma y dice que necesitamos lograr una convergencia global para que demos unos pasos importantes en el campo educativo, y el primero es colocar en el centro de todos los procesos a la persona. Lo importante es la persona integral, y eso es fundamental en la pedagogía ignaciana. Lo importante no es solo la cabecita, no es generar unos genios con una macrocefalia y con un cuerpo pequeñito. Tampoco la educación técnica puede buscar que se forme una persona con unas manos enormes y un corazón chirriquitico. No, necesitamos una persona que sea integral, pensamientos, sentimientos, palabras, acciones. Y eso lo brinda una educación que forme a las personas para servir, no mirando sus propios éxitos individuales ni su propio lucro creciente, sino que descubra que todo lo que somos y tenemos está al servicio de los demás. Este mensaje del 12 de septiembre se complementa con un nuevo mensaje que el Papa dio en su saludo al cuerpo diplomático acreditado en el Vaticano el 9 de enero de este año. En un contexto un poco extraño, formal, diplomático, el Papa vuelve a insistir sobre la necesidad que tenemos en esta época en que estamos viviendo de tener un camino educativo que ayude a preparar las nuevas generaciones. Y entonces desarrolla un poco más la idea y manifiesta otro elemento fundamental, y es que la educación no termina en las aulas de las escuelas o de las universidades, sino que se aplica principalmente respetando y reforzando el derecho de la familia a educar y el deber de todas las instancias sociales de favorecer ese compromiso educativo. Todo ello va a llevar a que el evento que se proponía para el mes de mayo, por causa de la pandemia, se aplace al 15 de octubre, día en el cual el Papa lanza un videomensaje que ojalá todos podamos consultar en internet, que es lo que constituye la propuesta del Pacto Educativo Global. Los 18 minutos de este videomensaje constituyen la síntesis de todos esos momentos que he venido proponiéndoles como la génesis del plan que el Papa traza para la humanidad en el campo educativo. En dicha propuesta, el Papa recuerda que la educación no se restringe a las paredes del aula, no se limita al contexto de las instituciones educativas, no es solo responsabilidad de los maestros, sino que vincula a todos los componentes de la sociedad, a los políticos, a los responsables de los medios de comunicación, a los padres de familia, a los cuidadores, a todos los que formamos parte de este sistema social que nos hace interdependientes y corresponsables los unos de los otros. Evocando ese mensaje extraordinario que nos regaló en la bendición Urbi et Orbi el pasado 27 de marzo, si no estamos en la misma barca, por lo menos estamos en el mismo mar. Compartimos la casa común, afrontamos la historia que nos vincula, el presente que nos desafía
y el futuro que estamos llamados a forjar. Ahora, lo importante es forjar ese pacto, ese compromiso. En los distintos momentos, en los distintos espacios en los que nos movemos, en los distintos contextos que cada uno de nosotros tenemos. Eso tiene unas consecuencias muy importantes para todas las instituciones educativas, para toda la sociedad y también para la Universidad Minuto de Dios. En esos 18 minutos el Papa hace unos planteamientos muy importantes e incluso señala 7 caminos concretos por medio de los cuales nosotros podemos hacer realidad este pacto. Ahora, lo importante es que lo concretemos, que asumamos ese compromiso en todos los niveles en los que nos movemos, en todas las instituciones en las que participamos. Cuando el Papa insiste en que la educación no termina en las aulas de clase de los colegios o de las universidades, está insistiendo en que dentro de estas instituciones todos somos importantes. Para la formación integral, piensen cómo es de importante el testimonio del maestro, sin duda, que marca la vida de los estudiantes. Pero qué importante que es la actitud fraterna y servicial de los conserjes o del personal de servicios generales o de los trabajadores en las distintas instancias de los contextos educativos o de la Universidad Minuto de Dios. ¿Cuántas veces una persona que no es precisamente un docente puede marcar la vida de los estudiantes que están atravesando una crisis? ¿Cuántas veces esas personas son más perspicaces incluso que los mismos docentes? Y eso manifiesta esa realidad de sistema en la que nos movemos. Todos nosotros somos importantes y podemos colocar nuestro granito de arena para la formación de las futuras generaciones. El Papa insiste diciendo que debemos comprometernos con valentía, con parresía, en los distintos contextos en los que nos movemos, a forjar un proyecto educativo en el que podamos invertir todas nuestras energías. No se trata simplemente de cumplir una función, de cumplir un contrato. No, se trata de dar un testimonio. Todo lo que hacemos, por más sencillo y humilde que sea nuestro servicio, influye en la mejor calidad de los estudiantes que se forjan en la institución educativa. Y todas las instituciones educativas interactúan con los demás protagonistas del orden social. Piensen en la responsabilidad de los medios de comunicación o en quienes manejan las redes sociales o los políticos o los deportistas. ¿Cuántos estilos de vida e incluso cuántos cortes de cabello o cuántas formas de vestirse se van forjando a partir del testimonio de esas personas que aparecen reiterativamente en los medios? Pero también cuántas personas que sirven a los demás con generosidad, con sacrificio. ¿Cómo es de importante descubrir que todo lo que somos y tenemos está al servicio de los demás? Que nosotros nos morimos y nada nos llevamos. Y que nos morimos en cualquier momento, porque para morirse no se necesita sino estar vivo, como dice el proverbio. Por eso es importante que todos nos comprometamos a firmar, no con un bolígrafo, no, con la vida y con el testimonio. Miren, si cada uno de nosotros tomáramos conciencia de que somos sacramento de Dios, de que nuestras palabras y nuestras acciones, por sencillas que sean, marcan la vida de las personas. Yo los invito a pensar, por ejemplo, cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, somos lo que somos, estamos donde estamos, tenemos lo que tenemos porque alguien nos dio un buen consejo, porque alguien nos paró, el papá, la mamá, un profesor, un vecino, un familiar, y nos dijo: oiga mi hijo, oiga mi hija, piensa en esto que está haciendo.
y nos corrigió, nos llamó la atención o nos orientó. Y esos buenos consejos de las personas que han intervenido en nuestra vida vienen no de esa persona, es Dios a través de esa persona. Esas personas fueron sacramento, instrumento de Dios, fueron profetas. Eso es lo que estamos llamados a hacer nosotros. Miren, piénsenlo cuando ustedes puedan ayudar en estos días a alguien, puedan de verdad hacer una buena obra, una obra de misericordia. Y esa persona a la que ustedes ayuden, los mira a los ojos y les sonría y les diga gracias. Acuérdense que no son ustedes, es Dios a través de ustedes. Y si tomamos conciencia de cómo nosotros somos sacramento de Dios, nuestras actitudes laborales, docentes, sociales se transforman, porque Dios no me puso en la vida de los demás por casualidad. Dios actúa en nosotros y a través de nosotros. Solo que eso exige de nosotros iniciativa y creatividad y conciencia. Descubrir que la educación no es solo la enseñanza académica, la educación es la vida. Y el Pacto Educativo Global se firma en las actitudes que cada uno desarrollamos en lo cotidiano de nuestra existencia. Por eso el Pacto Educativo Global se convierte en un proyecto evangelizador. Porque muchos de nosotros podemos evangelizar a través de nuestras actitudes. Porque todos nosotros estamos llamados a ser testigos del Evangelio con nuestra vida. ¿Y cómo hacemos eso? Pues para eso no hay recetas de cocina ni fórmulas mágicas. Se necesita iniciativa, creatividad. Se necesita sobre todo la capacidad para aprovechar las oportunidades evangelizadoras en esos contextos educativos. Quisiera terminar leyéndoles un texto de un autor que es muy conocido para la renovación católica carismática, que es José Prado Flores. Yo tengo solamente el texto en portugués, entonces les voy a traducir el texto que se llama Pescadores sí, agricultores no. Y dice así: si Jesús comparó ordinariamente el reino de los cielos con elementos de la agricultura, lo más lógico sería haber llamado hombres del campo para este ministerio. No obstante, llamó pescadores y les dijo que serían pescadores de hombres. ¿Por qué no les dijo que serían campesinos, agricultores? La razón puede ser que cada cual realiza su trabajo de manera muy distinta y Jesús necesita personas con el carácter del pescador y no con la figura del campesino, sin que éste desmerezca. El agricultor todas las mañanas, todavía oscuro, se encamina por la senda que lo lleva a su campo y de esta manera su camino está trillado por tanto ir y venir por el mismo lugar. Hasta los animales van y regresan solos del campo. Todos nosotros lo hemos experimentado, los animalitos que conocen su camino. Su itinerario es rutinario, recorre siempre el mismo camino de sus antepasados. Sus hijos y nietos usarán este mismo sendero. Pero el caso del pescador es muy diferente. En el mar no existen caminos, ni veredas. Siempre se va por nuevas rutas. Las ondas nunca son las mismas. Cada día el viento sopla diferente y tiene que inventar un nuevo camino. Todas las mañanas el pescador se detiene frente al mar y pregunta: Dios mío, ¿y ahora qué? ¿Dónde están los peces hoy? El pescador depende cada día de una reflexión, de un cuestionamiento. Sabe que no tiene el camino hecho. El pescador es creativo y original. Para firmar el Pacto Educativo Global necesitamos ser como los pescadores, creativos y originales. Que cada día al abrir los ojos le digamos: Señor, ayúdame a ser instrumento de tu pedagogía. Cristo Maestro, ayúdame a ser instrumento de formación para todos los que crucen hoy por mi camino. Que todos los días al terminar la jornada le demos gracias a Dios por haber sido sacramento y porque nuestras palabras han podido transformar la vida de las personas que nos escucharon. Que el Pacto Educativo Global renueve nuestras instituciones
comenzando por esta querida Universidad Minuto de Dios. Que así sea. Muchas gracias. Deseándoles un maravilloso día, me permito agradecer por la invitación a este acto preparatorio para el Pacto Educativo Global en representación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Hoy vengo a compartirles una conferencia más desde la reflexión que he titulado La educación católica contemporánea, resignificación de las humanidades en la era digital. Una era que ha llegado para quedarse, una era que nos ha llevado a replantear nuevas lógicas, a replantear nuevos lenguajes y a replantearnos también la forma en que socializamos, en que nos relacionamos, en que hacemos parte de este mundo tan hermoso que tenemos el día de hoy. Con referencia a esta conferencia, parto del principio de la publicación de la última encíclica de nuestro Papa Francisco, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. En uno de los apartados muy bien nos indica la configuración de una nueva comunicación, pero no una comunicación que permita apartarnos de la realidad, sino una comunicación que nos acerque a los cambios, a las transformaciones y a las nuevas lógicas y dinámicas de una pospandemia que nos ha cambiado todo un escenario de valores, de relacionamiento y de aspectos que desde la educación católica debemos tener en cuenta. Hay una misión de la Iglesia Católica en el ámbito universitario que permite dilucidar diferentes aportes en la formación humana desde el pensamiento cristiano. Considero muy importante que categorías emergentes como educación universitaria, capacidades, pedagogías y el magisterio de la Iglesia tienen una gran representatividad y tendrá una gran importancia para nuestros próximos años en la educación universitaria. A partir de ello viene una tarea y el objetivo de esta conferencia es cómo resignificamos las humanidades. Cómo resignificamos las humanidades mediadas por un aprendizaje remoto. Cómo resignificamos las humanidades en esa formación integral de la persona. Cómo desde la libertad de conciencia y el respeto de las creencias por las personas y en esa articulación entre libertad religiosa y fortalecimiento de las humanidades aportamos a una sociedad democrática. Haciendo un recorrido histórico, el Concilio Vaticano II en 1959 realizó un aporte a la búsqueda y a la transformación de la sociedad en la medida en que puso sobre la mesa diversas estrategias de la Iglesia Católica, de su labor pastoral, en donde se emprendieron acciones transformadoras ante circunstancias problemáticas en múltiples ámbitos, entre ellos la educación. Una preocupación sentida del concilio fue la educación y la articulación con la familia. Estamos hablando de 1954 y estamos en el 2020, a puertas de iniciar el 2021, y nos hemos dado cuenta que la familia es el núcleo principal de la formación por excelencia. Nuestra casa se ha vuelto nuestra escuela, nuestra casa se ha vuelto nuestra universidad y consideramos, y soy partícipe de ello, en donde nuestros esfuerzos de formación deben fundarse en la familia y deben fundarse en valores cristianos. De 1959 a 1968 y en especial en Colombia, tuvo congregación la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín. En esta conferencia hubo un propósito fundamental, el hacer evidente y palpable el compromiso de la Iglesia en la transformación de los pueblos latinoamericanos, centrado principalmente en la educación, pero en la educación que articulara la familia, pero también como factor decisivo del desarrollo del continente. Es entonces cuando empezamos una movilización de la Universidad Católica en torno a la caracterización de la educación en América Latina y el Caribe, señalando un elemento significativo que se convierta a la educación como pilar principal de la transformación social. Este llamado de la Iglesia Católica en el marco de la educación también permitió hacer una interpelación en el quehacer educativo y en los centros educativos en donde no estamos o no debemos formar sujetos
a la espalda de su entorno. Debemos hacerlos partícipes de su contexto, que respondan a las necesidades. El llamado en 1956 a la familia, pero también el llamado que se hace en 1968 a decir, hacemos parte de un contexto y esta educación católica hace parte de este contexto y debe vivirse en ese contexto, nos lleva a esa capacidad de analizar críticamente, de tener una alta carga de valores cristianos y de un proceso humanístico en donde el proceso educativo católico debe guiar a los sujetos para hacer un mundo mejor, un lugar mejor, a través de acciones que reflejen valores cristianos, que propendan por un concepto que hemos perdido en el transcurso del tiempo, que se ha desdibujado y que requiere una necesidad desde esta educación católica vista en diversos niveles, como es la dignidad humana. De 1968 hago un salto a la quinta conferencia episcopal en Aparecida en el 2007. En esta quinta conferencia episcopal fue reiterativo el análisis hacia la educación. En consecuencia, allí se dedicó cómo la educación debía tener unos centros educativos y centros de educación superiores con orientación católica, pero también cómo la educación debe ser ese bien público, ¿no? Ya empezamos a ver una educación católica articulada con el Estado, ya empezamos a ver una alta carga de contenido cristiano en la formación de nuestros sujetos, empezamos a ver que la familia siempre debe ser reconocida como ese principal elemento en la formación de valores cristianos. En este primer marco y en el marco que en esta conferencia en el 2007 se emite, veíamos una clara exigencia por el cual reformar y hacer reformas educativas. Ortega y Gosset lo decían, ¿no? Las reformas educativas siempre generan cambios, siempre deben generar nuevas novedades. No debe cambiar lo anterior, debe complementar. Una reforma educativa siempre debe complementar. Es así como se plantea o se existía o se generaba una necesidad en el año 2007 de poner sobre la mesa una reforma que se centrara ante todo en la adquisición de conocimientos, de habilidades, pero conocimientos que realmente respondieran a un sentido antropológico que durante el año 2000 al 2010 al 2015 ha generado un pico en la crisis de los seres humanos por un sentido, por tenerle un sentido a la vida, por tener un sentido a cada una de las actividades que hacemos. Y este año, en el 2007, la educación católica y la conferencia decían: vamos a unirnos, vamos a generar identidad y tenemos que generar horizonte en nuestros estudiantes. Posteriormente, en el año 2013, surge el Congreso Interamericano de Educación desde una orientación católica denominado Grandes Retos, una misma identidad. Se realizó en Panamá y en este evento decíamos: debemos comprender y ver que estamos en un estado de emergencia de las humanidades, que estamos en un estado de formar seres humanos íntegros, con valores cristianos, que respondan a esta emergencia educativa que así se denominó, por ver unos altos índices de suicidio, por ver unos altos índices de violencia al interior de nuestros centros educativos, llámense educación básica, media o superior. Este Congreso Interamericano, desde esta orientación católica, nos permitió tener unas conclusiones que en 2020 siguen siendo una urgencia y una necesidad en esa resignificación de las humanidades. Primero, la misión de nuestra Iglesia Católica en el ámbito educativo es enseñar mirando continuamente a Cristo, al Maestro, que enseñaba en cualquier parte. Creo, y aquí es donde adhiero esta característica y esta categoría como son los escenarios digitales. Desafortunadamente o afortunadamente hemos tenido que encontrarnos ante nuevas realidades, hemos tenido que reinventarnos, hemos tenido que seguir educando en procesos de confinamiento por esta pandemia que nos llegó. Pero si miramos continuamente nuestra labor educativa,
si resignificamos el humano, el ser humano que hay detrás de una pantalla, el ser humano que necesita un acompañamiento, una palabra de ánimo, una palabra que refleje, que hace sus actividades con sentido, siempre mirando a Cristo como Él lo hacía en toda parte, creo que allí viene una importante característica y una de las principales conclusiones de este espacio es: debemos mirar hasta el computador como lo miraba Cristo en todos los escenarios para educar. Otra de las grandes conclusiones que tenemos allí también es nosotros, o la intencionalidad de la Iglesia Católica, la intencionalidad de nuestros centros educativos con orientación cristiana, siendo católicas propiamente dichas o pontificias. Creo que tenemos un objetivo muy claro y es comprender más allá, comprender una educación formal circunscrita más allá de un aula de clase, ¿no? Debemos manejar un lenguaje, un diálogo con nuestros estudiantes, con nuestros profesores, con nuestros colaboradores, que permita en el mismo diálogo, en el amor, en el cómo transmito la información, pues eso nos lleva a generar un propósito y un sentido a nuestras actividades. En ocasiones o ha surgido en la teoría el famoso síndrome del profesor quemado, ¿no? De cómo esto nos ha llevado a tener casa, familia, a reinventarnos en todas nuestras actividades pedagógicas, pero comprendemos que si nosotros manejamos un diálogo tranquilo, humano con nuestros colaboradores, si nosotros les transmitimos confianza, si evangelizamos desde nuestro ejemplo, en respetar los tiempos, en respetar los escenarios de formación, en respetar los lenguajes de formación, eso haría y eso hace parte de esa resignificación de las humanidades por medio de todas estas herramientas virtuales. Hay un ejercicio, una reconfiguración de una nueva cultura, la cultura de lo virtual, de lo digital, que nos ha llevado también a la impersonalización, a conocer cómo está el otro, a saber cómo está el otro. Creo que aquí la visión antropológica y la cosmovisión cristiana nos permite hacer de ese escenario educativo un segundo lugar en donde el escenario debe ser también mediado por los lenguajes de la honestidad, de la transparencia, de la ética. De eso hace parte esta resignificación de los valores, esta resignificación de lo humano. Hasta aquí es la primera fase, cómo nosotros desde la familia, desde la formación en valores familiares, desde un lenguaje mediado, así como lo hizo Cristo en la sinagoga, en el lago, en el mar, cómo lo podemos hacer también acá mediado, en donde debemos cuidar al otro desde lo remoto, en donde debemos acompañar al otro desde lo remoto, en donde el respeto es primordial en un ejercicio de resignificación de las humanidades. Han llegado momentos de desesperación, profesores que ya no pueden más con tanta carga laboral, y ahí está la labor de la Iglesia Católica, ¿no? Allí está también la labor de nosotros, de instituciones con inspiración cristiana, con inspiración católica, que nos permita trascender en la formación de una ciudadanía activa. Pasará la pandemia, pasará. ¿Y qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará con estas humanidades? El enseñarnos a valorar la vida, a valorar cada momento, cada segundo, en donde tengamos una formación en valores que permita un proceso de dignificación humana. Creo que la resignificación de las humanidades va de una postura que nosotros debemos asumir como integrantes de estas instituciones, de nuestras instituciones, ¿no? Una postura en donde desde nuestro diálogo, nuestro ejemplo, nuestra dedicación, permita también a quienes están detrás de una pantalla comprender y decir: me siento acompañado, no me siento solo, no me siento realmente, me siento cansado, sino que realmente hay alguien que me acompaña. En la declaración Gravissimum Educationis, que tenía el propósito central de llamar la atención sobre la importancia de la cuestión educativa, como así se denominó, ofreció también algunas orientaciones que nos permitieron centrarnos en problemáticas del campo educativo. El tener elementos de la enseñanza conciliar, el tener precisamente expresar o manifestar procesos y manifestar contenidos con un diálogo del cuidado, con un diálogo de valores, con un diálogo de pensamiento cristiano que permita el servicio hacia los demás.
En esta, la Gravissimum Educationis, lo mismo que la Gaudium et Spes, encontramos un conjunto de orientaciones con una visión histórica también sobre los problemas actuales de la educación. Estamos en un ciclo. Pareciera que de 1956, cuando empezamos a abordar todo el campo educativo en la Iglesia Católica desde documentos académicos, podemos llamarlo así, me perdonan también la pronunciación, no soy muy buena, pero también empezamos a mirar que la problemática siempre está constante, ¿no? La búsqueda o la formación de un ciudadano integral que realmente tenga unos valores cristianos que han sido tan desdibujados en el último siglo, ¿no? Entonces, ese desafío que nosotros tenemos, ¿no? Esa disponibilidad de la Iglesia para cumplir esa obra de servicio en apoyo a la promoción de personas, a la construcción de una sociedad humana, al reconocimiento de la educación como un bien común, a la reivindicación del derecho universal de la educación y la instrucción para todos, que todos debemos tener ello, y el Minuto de Dios es ejemplo de ello, a las declaraciones también y a unirnos con organismos internacionales como la UNESCO, la Organización de Estados Iberoamericanos, al apoyo implícito de todas las instituciones internacionales sobre la cual la cultura y la educación no pueden ser consumidos por una lógica económica o por una lógica neoliberal, llamémoslo en términos sociológicos, sino que debe ser consumida por un amor de transmitir el conocimiento, de transmitir valores, de tener una inspiración cristiana, un nuevo humanismo, como en su momento se denominó, en el cual el magisterio y nosotros debemos estar en constante diálogo. Esta Constitución Apostólica y todo esto nos llevó a una institucionalización de la educación para la formación de personas con capacidad de discernimiento crítico entre el diálogo, la fe y la razón, ¿no? Ese diálogo fe y razón, como lo manejaba o como lo postuló el Concilio Vaticano II en 1965. Sin embargo, nosotros debemos partir que en los escenarios de educación superior en los cuales nosotros personalmente estamos implícitos, hay una historia también de cómo nos hemos reconfigurado y cómo eso ha llevado también a la resignificación de las humanidades. La primera, como lo señala un gran autor, el doctor Fernando Betancourt Serna, en donde está la Universidad de la Verdad, ¿no? La universidad medieval, la universidad que empezó con estos diálogos académicos, con estos nuevos escenarios educativos. La universidad moderna, en donde empezamos a implementar todo el ejercicio de la investigación científica, y la formación profesional, en donde está la universidad contemporánea. Realmente aquí nos vemos y hacemos este cruce de esta dinámica o de esta trayectoria de la universidad desde la verdad, la investigación científica y la formación profesional, a este documento que nosotros los académicos manejamos del Plan Bolonia en 1999, cuando establecieron o cuando se estableció los objetivos comunes para las universidades europeas y su mimetización para América Latina. El Plan Bolonia, que se constituye y nosotros lo tenemos como un documento estructural de la gestión en la organización universitaria, viene de la mano o la articulamos muy bien con la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, en donde veíamos literalmente y textualmente un centro incomparable de creatividad, de irradiación de saber para el bien de la humanidad, por su vocación Universitas Magistrorum et Scholatium, que se consagra a la investigación, a la enseñanza y a la formación de los estudiantes, libremente reunidos con sus maestros, animados por el mismo amor, el saber. La resignificación de las humanidades ha pasado por la familia, ha pasado por la educación como un bien común, ha pasado por irnos más allá de una presencialidad remota, a invitarnos a reconfigurar los nuevos conocimientos desde el amor, desde el compromiso que tenemos como docentes, también que tenemos como ciudadanos, como agentes sociales activos en la transformación de una sociedad. Y en este mismo amor por el saber vemos una búsqueda de la verdad, ¿no? Como el principal elemento que caracteriza a las universidades, a nuestras instituciones, a esta indagación que debe ser el resultado de la generación de una balanza entre investigación científica y formación humana,
a esta educación en donde el desarrollo tecnológico de la educación católica tiene que ver y tiene que mediarse por herramientas que lleven valores cristianos, que contribuyan al desarrollo y al crecimiento de un país y que desvanezcan y que hagan parte de los escenarios normativos de la educación. Haciendo este recorrido por todas nuestras cartas, por la Cor Ecclesiae, por Gravissimo Educationis, por Gaudium et Spes, que nos ha invitado a ver la educación con ese horizonte social y que debemos siempre recordarlo. Esta no es una conferencia en donde vamos a sacar la taxonomía de las humanidades, sino que realmente nos invita a replantearnos y a reconfigurarnos. En esta globalización que tanto nos ha llevado a unos cambios para la organización católica universitaria y en esta reforma de Plan Bolonia, y vemos cómo le encontramos y le hallamos sentido a ello, considero muy importante que la institución de la educación superior no debe únicamente centralizarse en los escenarios disciplinares, en formar excelentes ingenieros civiles que sepan hacer un edificio, sino también en cómo volvemos esto una sociedad más justa, en donde toda esta información, esta formación de valores permitan sí construir un edificio, pero construirlo con un horizonte, con un principio social por la comunidad. Es así como nosotros debemos trabajar por esta urgencia, no solo las universidades, porque sé que acá también me acompañan partícipes de los colegios del Minuto de Dios, sino por buscar mecanismos, opciones, modelos que de alguna manera vayamos a un encuentro del ideal de justicia y de educación. Creo que estamos en el llamado y es el momento para replantear nuevos cambios, para replantearnos cómo integramos conocimiento y cómo ese conocimiento lo mediamos por medio de valores cristianos y que contribuyamos realmente en nuestros jóvenes a cuidar del otro, ¿no? El cuidado por el otro, el cuidado realmente cómo hago que quien está acá al lado, quien me está acompañando, esté bien mentalmente, esté bien espiritualmente, esté bien en todos sus proyectos y en todos sus sueños. La globalización nos ha marcado tendencias así como positivas, también muy negativas. Debemos cambiar esa perspectiva economicista sobre la cual estamos funcionando, esa economía del consumidor, esa economía en donde realmente aparecen nuevos contextos, nuevas modalidades, en donde nuestro ejercicio debe ser ante todo la apropiación de un concepto de lo humano, la apropiación de un concepto en donde debemos tener como misión cultivar el saber, crear cultura, formar a las personas para asumir responsabilidades. Estas competencias blandas que en bastantes ocasiones entran a ser parte secundaria deberían ser nuestra parte primaria en nuestros planes de estudio. ¿Cómo estoy enseñando a mi estudiante a ser resiliente, a afrontar los problemas, a generar todo un ejercicio en donde las nuevas corrientes no lo lleven, sino que puedan surgir, en donde las problemáticas puedan ser solucionadas? Allí viene el desafío de la institución católica o de las instituciones que tienen un horizonte católico, y es que desde 1900, desde toda la historia, desde Jesucristo, nos está enseñando que debemos enseñar además con amor, pero también debemos enseñar con disciplina y con una disciplina también de lo humano, ¿no? En estas universidades o en estos ejercicios heterogéneos en donde el rol importante es formar para esta nueva sociedad, pero formar con un alto contenido humano. Es así como en esta construcción del humanismo y viendo estos principales documentos de a qué nos han invitado, de cómo nos hemos contextualizado, las humanidades y el humanismo, porque aquí vamos a hablar es de esa reconstrucción del humanismo y de las humanidades, ¿no? Las humanidades vistas como ese conjunto de disciplinas orientadas hacia el establecimiento de valores y hacia la formación humana. Y ese término humanista que está dirigido a la persona instruida en las letras humanas, o la educación humanista o la humanitas pedagógica, que articula una cultura literaria con aspectos educativos,
y que se ordenan a la perfección humana. En esta, el humanismo, los valores y los problemas humanos nos han llevado a ser portadores de grandes ideales civiles, ¿no? Aquí en el humanismo estamos hablando de la dignidad humana, en donde Juan Pablo II había hecho más eco precisamente en donde la libertad, la justicia social, la solidaridad, la nueva dignidad de la mujer en torno a su deferencia, complementariedad y reciprocidad se nos vuelve un camino a recorrer. Voy a permitirme repetir esto, ¿no? La libertad, la dignidad humana, la justicia social, la solidaridad, la nueva dignidad de la mujer y un valor agregado que no podemos dejar de lado, el servicio, que tanto nuestro padre Rafael García Herreros nos enseñó con sus palabras y nos dejó ese gran legado. En esta reconsideración de las humanidades, creo que nosotros debemos formarnos en un marco en donde generemos un pensamiento amplio, en donde la relación enseñanza-aprendizaje sea mediada por valores, en donde la universidad, definida precisamente por Derrida de 1930-2004 como ese espacio de construcción y de construcción de las actividades que el individuo debe comprometerse a realizar. Allí debemos tener un ejercicio del habla, de la escritura, del pensamiento, pero mediado por todos estos valores. La universidad tiene un propósito fundamental, la búsqueda de la verdad, pero esa búsqueda se debe realizar por medio de la aplicación de las ciencias del espíritu. Realmente esas ciencias que nos enseñan a ver al hombre y a ver a la figura del hombre como un todo, desde el amor, desde el valor cristiano, desde la dignidad humana. Creo que nuestro reto, nuestro recorrido es realmente ver cómo valoramos la vida, cómo valoramos nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo la educación, la transmisión del conocimiento, las nuevas didácticas, los nuevos roles de los profesores tienen un propósito y un sentido. Creo que la resignificación de las humanidades, la apropiación del nuevo humanismo debe permitir la incorporación también de nuevas ideas y valores. Debe tener un desarrollo pleno e integral del individuo. Debemos abordar la paideia como ese humanismo pedagógico, ¿no? Ese contexto actual en el cual nuestros jóvenes pasan por una etapa de incertidumbre en su formación, ¿no? Falta por esa formación de ese criterio ético y social en esa defensa y cuidado por el otro. Estamos en unas nuevas generaciones en las que lamentablemente vemos muchos casos de corrupción, vemos muchos casos de violencia, pero allí es donde está nuestra labor en las diferentes instituciones, formar con valores, formar, y todas las tendencias van hacia la formación de competencias, hacia la formación de objetivos, de metas, pero en donde está formar por talentos, formar por capacidades. Las humanidades, y esta es otra de las ideas primordiales de esta charla, es las humanidades tienen una deuda con nosotros tenemos una deuda con ellas, y es que las humanidades se deben formar por las capacidades, por el ser del individuo. Allí es donde nosotros debemos realmente considerar que un ser humano, que nuestros estudiantes tengan esa formación de pensamiento crítico. En este ejercicio, y ya para finalizar, porque tan solo me han dado 20 minutos y ya llevo 27 minutos, considero que la universidad o las instituciones de carácter católico, con espíritu católico, inspiración cristiana y demás, nos estamos llamados a generar el respeto por la persona, por la dignidad de cada persona, por la orientación católica, el respeto a esa dignidad que se vislumbra desde la persona humana o que se reduce en muchas ocasiones a el desarrollo únicamente económico. Nosotros debemos ser muy aliados de ofrecerle a nuestros estudiantes riquezas de oportunidades para crecer y desarrollar sus propias capacidades, una equilibrada atención en los aspectos cognitivos, afectivos, sociales, profesionales, éticos y espirituales, un estímulo para que el estudiante pueda desarrollar sus talentos. Creo y me doy por bien servida que quienes me estén escuchando
quede en ese chip la formación por talentos. El éxito de grandes países europeos es no tanto la formación, recurso versus educación, de poder ingresar a grandes universidades, sino es talento. Si tienes talento, puedes desarrollarlo, y si ese talento va con una formación en valores, una formación humana, un pensamiento crítico, una eticidad muy marcada, pues vas a poder, además de mejorar tus condiciones de vida, mejorar las condiciones de vida de la sociedad ante todo y del mundo. Creemos que el respeto por las ideas, la apertura a la confrontación, la capacidad de discutir y colaborar en un espíritu de libertad y atención a la persona, como lo dice el Instrumentum Laboriorum en el 2014, y cito todas estas reflexiones de este documento, es porque necesitamos hacerlo. Una gran conclusión: estamos en época de cambio, nos media, hoy me escuchan desde lo remoto, nos media todos estos ejercicios, pero creo que debemos trabajar por talentos, por capacidades, por formación que realmente nos permita favorecer una participación activa del estudiante, que encienda su curiosidad, que sea suficientemente desafiante para generar motivación. Hay que colocar desafíos, pero no desafíos si el estudiante es memorístico, sino desafíos de cuidar al otro, de ver al otro, de comprender al otro. Creo que si nosotros llegamos a generar una taxonomía de lo humano, si llegamos a generar cuál es la receta para fortalecer las humanidades, esa receta está fundada en valores cristianos, está fundada en una educación en familia, está fundada en una educación como bien común, está fundada en una educación del talento y en una educación de valores y en una educación, ante todo, de respeto por el otro, de mejoramiento del otro y que aporten a una sociedad. Esta ha sido una breve intervención, pasé por diferentes documentos que para nosotros desde las instituciones católicas con espíritu cristiano, espíritu católico, pontificias y demás, no quise irme a la historia de la universidad, sino hacer una reflexión de la necesidad y la urgencia que tenemos de volver a resignificar estas humanidades desde lo remoto y volver a resignificarlas desde nuestras familias, desde nuestra casa que se convirtió en nuestra escuela. Esta es una apertura, Pacto Global por la Educación, que entrará también a ponernos retos y desafíos ante toda nuestra educación, nuestra próxima educación en los próximos siglos. Muchísimas gracias a todos, les agradezco, espero que esta conferencia haya sido de su total y completa satisfacción y poner en práctica que debemos cuidar a quienes están allá. Les envío un fuerte abrazo, esperando que estén bien y cuidándose mucho en casa. Gracias. Queremos agradecer la presencia y participación de cada uno de ustedes a esta preparación del Pacto Educativo Global. Esperamos que todo lo conversado en estas conferencias haya sido o será de mucho provecho para nuestro análisis, para nuestro discernimiento y para nuestra preparación. Muchísimas gracias a todos.